Muy buenos días, televidentes. El día de hoy nos encontramos con el abogado Raúl Cerrato. Él es un abogado privado y nos viene a hablar sobre un tema que ha generado mucha controversia en el país, que es sobre el empleo por hora en Honduras. Mucho gusto, Raúl. Buenas, María, un saludo a toda tu audiencia. Emocionado de estar acá, de poder tocar este tema que tiene a la población con intriga. Algunos se alegran, otros se preocupan, pero en general esto tiene dos puntos de vista y pues vamos. Bueno, Raúl, yo quiero saber desde el punto de vista legal, ¿cómo evalúa la implementación del empleo por hora en Honduras? Pues bien, esto lo podemos ver de dos formas. O sea, existen dos panoramas, la verdad, muy amplios y extensos de poder abordar este tema del empleo por hora. Existe quienes lo van a ver desde el punto de vista empresarial, como el empresario, como el que es dueño de empresa, dueño de un negocio, y por el otro lado, el que es el afectado o que el que va a ser el que va a ser sometido a esta nueva ley, como quien dice, el trabajador, el empleado, las personas que se encuentran en la necesidad de un trabajo o preocupados por perder su trabajo. Entonces, tiene dos aspectos bien bonitos que podemos tocar, que vamos a ir desarrollando, que puede ser el empresarial y, por así decirlo, el de la sociedad. ¿Y usted cree que el empleo por hora realmente contribuye a reducir el desempleo o puede fomentar que las condiciones laborales sean inestables? Bien, pues tal como decía al inicio, esto hay que verlo con lupa porque esto puede dar dos apreciaciones que pueden variar y quien se vea beneficiado o afectado la va a interpretar como buena o como mala. Si usted lo mira, María, desde el punto de vista empresarial, pues esto es bueno. ¿En qué aspecto? Que yo puedo cubrir ciertos espacios de trabajo, necesidades que yo tengo de talento humano, pero tal vez no lo requiero todo el tiempo. Ejemplo, los negocios que trabajan o solo son por jornada de trabajo, digamos. Hay muchos negocios de comida que solo venden por la mañana y otros solo venden por la noche. No necesito de tener toda esa fuerza laboral durante todo el día. Eso por un lado. Por el otro, hablando de los aspectos benéficos o que se pueden apreciar como beneficiosos, hay personas que de verdad necesitan esta modalidad de trabajo. ¿Por qué? Porque tienen otras actividades, tienen emprendimientos, tienen estudios o simplemente por la razón que estimen necesitan solo trabajar medio tiempo. Ahora bien, ¿cuál es el otro punto de vista desde la sociedad en general? Es que hay muchas personas que por lo que hubo en el pasado con esta ley estén preocupados. ¿En qué aspecto? Que eran empleados permanentes y los despidieron, los mal despidieron para luego recontratar en esos mismos lugares bajo la modalidad de empleo por hora. ¿Por qué? Puesto que en el pasado no existía, y esperemos que en esta nueva era de este tipo de empleo por hora lo regulen, no existían ciertas regulaciones que sean pro empleado, pro trabajador, pro colaborador. Y Raúl, ¿para usted existen vacíos legales o limitaciones en la normativa del empleo por hora que puedan afectar la estabilidad de los trabajadores? Bien, me pregunta si existen conforme a como estaban antes o a como lo quieren implementar y ya están comenzando a. Me gustaría que me diera un punto de cómo estaba antes a cómo está ahora. Ok, más que vacíos legales, podríamos hablar de que lo que existe es que no hay ciertas regulaciones. ¿A qué me refiero con estas regulaciones? Por ejemplo, en el pasado, el que era contratado por hora no gozaba de muchos beneficios o derechos que tienen por ley, que están establecidos ya en el Código del Trabajo, que es lo que sería lo idóneo, puesto que ya hemos hablado que tiene un lado benéfico de esta modalidad de empleo. Lo ideal sería que para cubrir esos vacíos o esa falta de regulación sería que proporcionalmente le otorguen esos beneficios que tiene el empleado permanente al que es empleado por hora, puesto que al final desarrollan la misma labor en muchos casos, pero con jornadas más cortas, pero así como la jornada es más corta, por ende trabajan menos, también su remuneración es menor. Entonces, ¿qué es lo idóneo? Que se les regule, que se le otorguen esos beneficios que tiene el empleado permanente de forma proporcional al tiempo que laboran. Pero yo quiero saber si usted cree que alguna empresa puede utilizar este formato del empleo por hora para evadir algunas responsabilidades laborales o costos laborales. Por supuesto que sí, y vamos a eso de lo que le vengo mencionando de que los regulen, porque ¿qué es lo que sucedía? Y era una práctica
que estaba muy acostumbrada en el pasado, y era que a pesar de que estos empleados son contratados, valga la redundancia, por contratos temporales de trabajo, la jurisprudencia y la ley hondureña ya establece que después de 200 días laborables hay empleados que ya adquieren su carácter de permanente, aunque su contrato diga que es por 2 meses. ¿Qué es lo que se debe de evitar? Ya se sabe que el empleado va a trabajar media jornada o un cuarto de jornada o lo que estime la empresa y el empleado conveniente. Debe de tener sus derechos regulados proporcionados al tiempo que labora, y a su vez se les debe de garantizar esa permanencia, porque si bien es cierto, yo voy a trabajar nada más una media jornada, probablemente yo sea alguien que esté estudiando y yo ocupo tener garantizado un trabajo por 2 años, 3 años, 4 años. Que esa decisión del tiempo que yo quiera estar trabajando bajo esa modalidad sea del empleado, no del patrono. No tienen por qué a mí sesgarme de que cada 2 meses me estén renovando un contrato, a pesar de que ya se sabe que después de 200 días laborales, sean de forma continua o interrumpida, me adquieren a mí ese derecho de la permanencia. Entonces es ahí donde le menciono que debe de regularse de mejor manera. ¿Y cómo se podría evitar esto? Porque es lo que se estaba hablando de que la empresa puede aplicar que cada 2 meses lo vuelva a contratar o cada 2 meses cambio de personal. ¿Cómo uno podría evitar esto o no se podría evitar ya de ninguna manera? Se puede regular, o sea, usted puede aprobar una ley, una modalidad de trabajo con, digamos, con 5 beneficios, pero no está escrito en piedra que solo va a tener esos 5 beneficios mientras esté bien. Usted le puede ir haciendo reformas para seguirle otorgando esos beneficios. Y estos son los que los distintos patronatos de trabajo o sindicatos deben de pelear, porque a estas personas, si bien, como le mencionaba, van a trabajar menos tiempo por la razón que ellos estimen, no se les hagan prácticas abusivas de parte del empresariado. Y hablando de reformas o mejoras, ¿cuáles considera que son necesarias para que el empleado por hora beneficie tanto a trabajadores como a los empleadores? Pues bien, por enumerar algunos, porque no nos vamos a limitar solo a los que voy a mencionar, porque beneficios pueden haber de acuerdo a cada rubro. Uno puede pelear o proponer que se le brinden ciertos beneficios de acuerdo a lo que se dedica. Uno de ellos, como le mencionaba, es que, digamos, un empleado por hora que ya ostente de más de 200 días laborales, ya sean ininterrumpidos, interrumpidos, pero 200 días, se le debería de otorgar una permanencia, pero que conste que yo soy empleado permanente de media jornada o por hora, como le hacen llamar. Asimismo, puede ser también que a mí se me brinde un 14º mes de salario, un aguinaldo proporcional al tiempo que trabajo, puesto que también soy parte de la fuerza laboral o del talento humano de las empresas, con la única distinción pues que yo el resto de mi jornada la utilizo para otras actividades, por mencionar algunos. Y ya para ir finalizando, desde una perspectiva jurídica, ¿cuál considera que ha sido el mayor impacto del empleo por hora en Honduras? ¿Reducir el desempleo o generar empleos con menos estabilidad? Bien, si nos vamos al tiempo que estuvo vigente ya, que lo que nos demostró la historia fue que bajo las regulaciones que lo estipularon en el pasado, generó más una desestabilidad que un beneficio para la ciudadanía como tal. Por eso es importante que en esta nueva etapa de este empleo se luche y se pelee porque estén mejor regulados en pro del trabajador, puesto que al final de las empresas, así como de instituciones públicas, el empleado es la fuerza laboral la que hace posible que esas empresas generen remuneraciones para sus dueños. Muchas gracias, Raúl, por esta entrevista muy enriquecedora y muy importante sobre el empleo por hora. Esto ha sido todo por el segmento de hoy. Nos vemos a la próxima.